Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones. Señor les bendiga en esta hermosa noche, mis amados hermanos. Es una bendición de parte del Señor estar nuevamente con ustedes en sus casas. El Señor les bendiga. Gracias por estar atentos y estar ahí preparados para poder recibir la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y que Él nos ayude, nos auxilie en este tiempo para que su palabra nos ministre, para que podamos recibir, seamos buenos receptores de ella y que también nos ayude aquí a nosotros para poder exteriorizar lo que el Señor quiere, ¿verdad? Así que le voy a suplicar que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias esta preciosa noche, Señor. Bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Señor, sobre todas las cosas de la vida. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar un día más con salud. Gracias, Señor, porque nos has librado, Señor, de la peste destructora. Ahora, Señor, venimos delante de ti para suplicarte que tomes este tiempo, que tu Espíritu, Señor poderoso, descienda sobre nosotros, sobre mi persona primeramente, Señor, para poder exteriorizar lo que hay en tu corazón, poder trasladar lo que es de edificación para tu pueblo. Te pido que ese espíritu de sabiduría, de ciencia, Señor, venga sobre nuestra vida. Te pido que traigas el raciocinio necesario, Señor, para poder trasladar tu palabra y también entenderla. Declaramos, Señor, tu gobierno y tu señorío en este lugar y llevamos cautivo todo pensamiento altivo, Señor, a la obediencia de Cristo. Solamente a ti, como dice tu palabra, te damos la gloria, el honor, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos estado platicando en este tiempo, hemos estado hablando de los elementos de la casa. Espero que sea de bendición. Si alguno no ha visto los temas anteriores, yo le recomiendo que los escuche. ¿Por qué? Porque precisamente el día de hoy vamos a terminar esta serie de temas al respecto de los elementos en la casa. Hay muchas cosas que se necesitan en nuestra familia, pero inicialmente en el matrimonio hemos hablado de eso. Platicamos hace algún tiempo acerca de la funcionalidad del matrimonio y estuvimos platicando muchas cosas y aquellas que son total y únicamente necesarias para que el matrimonio pueda evolucionar. Si el matrimonio evoluciona y no involuciona, ¿verdad usted? Sino que va caminando, va evolucionando, esto es bueno para cuando la familia se desarrolle. Si hay un matrimonio que tiene una buena función, una buena funcionalidad, seguramente va a haber una familia con una buena funcionalidad y posteriormente habrá una iglesia también funcionando bien con una familia sana. Y hemos venido aprendiendo, hemos venido estudiando y hay muchas cosas que se aunan al matrimonio y se aunan a la familia que el Señor las va dejando. Creo que este es un mar inmenso, profundo, y a pesar de que tenemos muchos años de estar platicando acerca de lo que es la familia del matrimonio, el Señor ha sido bueno, ha sido generoso, ha sido bondadoso y siempre nos ha dado cosas nuevas para poder seguir aprendiendo, y no solamente aprender, sino ir perfeccionando nuestra vida marital, familiar y obviamente, primeramente, creo yo, la vida personal. Muy bien, vamos a leer esta hermosa noche. Nos vamos a posesionar en el segundo libro de Reyes, donde hemos estado leyendo en su capítulo 4, verso 10, en la versión de las Américas. Y dice: te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Muy bien. Fíjense que hemos estado platicando de estos elementos. De lo primero que platicamos fue el aposento, luego platicamos de la cama, luego de la mesa, platicamos de la silla y hoy vamos a platicar del candelero. Candelero o candelabro se traduce de la misma manera en hebreo. Es la palabra, se dice menorá.
Justamente yo pues no lo pensé así, pero luego empecé a darme cuenta de algunas otras cosas más que hay allí, como por ejemplo las paredes, que posiblemente lo estudiemos más adelante, que se ponen en ese aposento. También me di cuenta que al final son 5 elementos los que estamos estudiando, que se tienen que posesionar en nuestra casa. El aposento alto en familia, que tiene una función increíble. Yo espero, amado hermano, que a usted se le haya impregnado en su corazón el hacerlo como familia. Hablamos que eso no debe ser individual, sino como familia, como matrimonio. Hablamos luego de la cama, esa cama preciosa. Hablamos seguidamente hablamos de la mesa tan importante. La mesa es el lugar de comunión familiar, ¿verdad? Usted, el lugar de festejos, lugar de honra, etcétera. Luego hablamos de la silla, esa silla poderosa que tenemos que poner en nuestra casa y que tiene que estar puesta allí, pero lo platicamos que no solamente para reconocer la autoridad que como tal el Señor puso sobre la cabeza de casa, el sacerdote de casa, sino que esa silla la debe habitar el Señor. Hablamos como el libro de los Salmos en su capítulo 22 dice, ¿verdad? En una versión en la PDT, si no estoy mal, dice, porque tu trono, tú te sientas en el trono de las alabanzas de Israel, de tu pueblo. Entonces, cuando le alabamos, le hacemos trono y Él se sienta y habita y gobierna nuestra casa. Entonces, esta noche vamos a estudiar del candelero, pero son 5 elementos como dándonos a entender, porque recuérdense que hay tantas cosas que nosotros debemos de apropiarnos de ella, y cuando estamos poniendo estos 5 elementos, estamos de alguna manera, estamos también posesionando una parte de la gracia del Señor, la gracia del Señor en nuestra casa, que está representada en la mano de Dios, en el número 5, en los 5 ministerios, en aquella palabra que dice que Él nos llamó, nos conoció, nos llamó, nos predestinó, nos justificó, las 5 estadios del cristiano, ¿verdad? Usted, de ese que va a ser renovado, que es la gracia, ese regalo inmerecido. Y de alguna manera, cuando vemos estos 5 elementos, pues también está la gracia del Señor también ahí puesta, porque todo lo que hemos estado hablando, en el aposento está el Señor, en la cama está el Señor, en la mesa está el Señor, en la silla está el Señor, y hoy no será la excepción, en el candelero está el Señor. Entonces, quisiera decirle rápidamente, explicarle algo acerca del candelero. Mire, no es novedad para nadie que el candelero o candelabro, como lo dicen algunas versiones, sea para alumbrar. Cuando estamos hablando de que hay que poner un candelero en nuestra casa, estamos hablando de que nuestra casa tiene que tener luz. Tiene que tener luz. No pueden estar en tinieblas. Fíjese que es bien interesante que en este pasaje del segundo libro de Reyes se pone al final, queda el candelero o candelabro, y no funcionarían bien los demás elementos si no se puede ver, si no hay una luz. Entonces, una casa sin candelero, porque es tan necesario. Todos los elementos que hemos estudiado, los 4 anteriores, son indispensables, no son sugeridos, son necesarios en nuestra casa. Por eso es que no es opcional que usted quiera orar con su familia, es necesario para poder avanzar hacia otro nivel de intimidad con Dios, con los nuestros. No es sugerido que hay una cama que se respete, que no sea mancillada, que no sea manchada, que las camas de nuestra casa no sean mancilladas, sino que toda nuestra familia pueda tener reposo. No es sugerencia que hay una mesa limpia, porque dice que no se puede participar de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. No se puede, y no se puede servir a 2 señores, no pueden haber 2 gobiernos en nuestra casa. Dice que una casa dividida no prevalece, tiene que haber un solo gobierno, tiene que haber una silla, un gobierno, un trono, y tiene que estar Dios. Y en este caso tampoco es sugerencia, tiene que haber luz en nuestra casa. Una casa sin candelero es una casa en oscuridad.
Esta palabra candelero o candelabro, como lo traducen algunas versiones, no se lo traje hoy ahí porque no tiene una relevancia tan importante, porque tiene varios derivados hasta llegar hasta su raíz. Yo se lo voy a leer acá rápidamente, espero que usted logre captarlo y si usted quiere pues apuntarlo. Según el diccionario Strong, que es el que más explicación da acerca de esta palabra candelero o candelabro, es la palabra 4501, palabra hebrea, que viene del femenino 4500, hebreo 4500, que en sentido original, su origen es de la palabra hebrea 5216. Por eso le dije que no se lo puse, porque si no hubiera sido muy abultado lo que tendríamos que poner ahí, entonces mejor solo se lo explico. Y básicamente quiere decir candelero, candelabro, candelero, pero de la palabra que viene, que es de la 4500, quiere decir yugo. Quiere decir propiamente para arar mediante la idea de destello de un surco fresco, arar el suelo. Habla de un destello en la tierra, ¿verdad? En un surco, como un destello que se hace en un surco. Estaba oyendo yo hace unos días la explicación de una tormenta que hubo ahorita en Estados Unidos y cómo la gente en la tierra vio destellos de luz, en donde se hicieron unas zanjas, habían destellos de luz. Note usted, voy explicándole cosas que más adelantito nos van a servir, pero que usted las tiene que tomar ahora para que me entienda. Cuando habla de destello es una cuestión de no una luz permanente, pero sí una luz que es más potente que la que puede haber en determinado lugar. Por ejemplo, para que lo entendamos bien, lo podríamos ejemplificar con la naturaleza. Hay una luz por ejemplo, en la noche, usted puede ver, usted sale y si está lloviendo, hay una tormenta y no es muy tarde, tipo 6 de la tarde, entre 6 y 7 de la noche, hay una luz ya casi oscuro, al menos en este tiempo, aquí en Guatemala. Y puede que incluso con la luz del alumbrado eléctrico, y si hay una buena luna, hay cierta cantidad de luz y usted logra ver. Pero si empieza a haber una tormenta, empieza a llover y empiezan a haber relámpagos, esos relámpagos que vienen como destello alumbran más, iluminan más y uno logra ver cosas que no se veían con la luz que ya teníamos. No sé si me doy a entender. También, por ejemplo, uno puede quedarse sin luz en un apagón en su casa y usted pone una vela o pone su lámpara ahora de batería y logra tener una especie de luz. Pero cuando la luz de repente hace el intento de venir, pero se vuelve a ir, llamémosle así, nos entendemos aquí en Guatemala, de repente hay un destello y cuando esa luz hace el intento de llegar, se logra ver con más claridad, aunque sí había luz en la casa. ¿De qué le estoy hablando? De que hay una luz de repente que es un poco más fuerte que la que puede haber. Eso es un destello. Un destello de luz también puede ser en la propia oscuridad, ¿verdad? Que no hay luz, en ningún tipo de luz, y cuando hay un destello de luz se logran ver aquellas cosas que tal vez solo por tacto hemos podido nosotros conocer de alguna manera, solo palpando, porque hay una obscuridad muy densa. Y cuando hay un destello de luz, un relámpago, un destello de luz, pues logramos ver. Otro ejemplo que podríamos tomar como destello de luz, esto se lo digo solo para que usted me entienda más adelante. Los teléfonos, las cámaras fotográficas o los teléfonos tienen flash, ¿verdad? Los teléfonos, usted si está muy claro, pues se lo quita, porque no es necesario ponerlo. El flash sirve para iluminar un lugar donde se quiere tomar una fotografía, para que el destello de luz que tira el flash, cuando precisamente esa luz llegue, permita que se haga la captura y que se vea la foto con claridad. Entonces, usted puede estar en un lugar muy oscuro, pero le pone el flash a su teléfono o a una cámara digital y usted toma la foto en total oscuridad, el destello de luz hace que se haga una captura de aquello que no se veía. Entonces, esta palabra menorá también tiene alguna
incidencia con el destello de luz, y yo le voy a explicar más adelante por qué. Espero darme a entender. Pero dice que en su sentido original viene la palabra hebrea 52:16. Esta palabra es la palabra nir, también neir o ner, que es un término femenino. Nera es una raíz primaria. Dice propiamente, significa destellar. Destellar, eso realmente tal vez si hubiese sido bueno que se lo pusiera ahí, ¿verdad? Para que usted lo viera. Quiere decir propiamente destellar, quiere decir lámpara, es decir, quemador o luz. Literal o figurativamente, lámpara, lamparilla, linterna. En otras palabras, cuando hablamos de candelero o candelabro, estamos hablando de ese elemento poderoso que trae luz, que trae claridad. Ahora fíjese usted que la luz está íntimamente ligado con la palabra del Señor, porque la Biblia lo dice. Pongamos rapidito ahí, ese texto no lo tenía, pero pongamos Salmos 119, 105. Ahorita se me viene a la mente y lo vamos a agregar. La versión de las Américas dice lámpara. Esa palabra menorá también quiere decir lámpara. Lamparilla quiere decir quemador, quiere decir linterna. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces vamos entendiendo que la palabra menorá, la palabra candelero, ese elemento glorioso que es el candelero o candelabro, lo que estamos diciendo en otras palabras es que tiene que haber palabra del Señor en nuestras casas. Ahora fíjese usted que cuando hablamos de la palabra del Señor y hablamos de la luz, porque obviamente usted pone una Biblia o pone la palabra del Señor en su casa en el sentido espiritual, no es una luz natural, ¿verdad? Sino que saquea luz como la que se habla en Génesis capítulo 1, que dice que toda la tierra estaba en tinieblas y el Señor trajo la lumbrera, ¿verdad? Trajo la luz. Pero no esa luz natural, sino que estamos hablando de esa luz que quita la ignorancia. La ignorancia acerca de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo en las casas y qué es lo que el Señor quiere que deje de pasar en las casas? Que no hayan tinieblas. Porque las tinieblas están íntimamente ligados con la ignorancia, están íntimamente ligados con lo que se hace mal. Entonces, donde hay tinieblas, no puede haber luz, porque donde hay luz, no hay tinieblas. No pueden estar las dos cosas. Es imposible que usted quiera decir, bueno, voy a tener una luz aquí en la oscuridad y que no se mire. No, porque la luz automáticamente al meterla a las tinieblas va a alumbrar. Por eso el Señor Jesucristo decía, una luz no se prende para meterla debajo de un almud o debajo de una cama, sino para ponerla en alto para que ilumine. Entonces, cuando hablamos de candelero, el candelero en nuestra casa, estamos hablando de la palabra del Señor. Estamos hablando de quitar la ignorancia que puede haber acerca de lo que es espiritual en nuestra casa. Fíjese que el pueblo de Dios tiene mucha ignorancia y que se lo estoy diciendo con mucho respeto y no de una forma abusiva. Tenemos mucha ignorancia, necesitamos poner candelero en nuestra casa para que alumbre. Por eso es que a la hora de querer tomar decisiones, a la hora de querer de querer tener unidad para ciertas cosas que se deben de tener, como aquellos que tuvieron una mala unidad, verá usted, en la Torre de Babel, pero se pusieron de acuerdo, lograron edificar esa torre y el Señor los tuvo que parar y confundirlos. En nuestra casa de repente, o en su casa, de repente no hay unidad porque no hay acuerdo, y no hay acuerdo porque hay ignorancia. Entonces queremos situar la dirección de nuestra casa, la queremos ejercer mediante lo que nos heredaron nuestros padres, según nuestro propio criterio, según nuestro propio conocimiento, según nuestra propia experiencia, y no debe de ser así. Algunos quieren manejar su casa según la opinión del vecino, según la opinión del jefe, según la opinión del familiar, y nuestra casa no debe ser gobernada, dirigida por opiniones de afuera, externas.
ni internas de los cónyuges que son meramente personales y que son criterios muy propios, sino que la casa debe ser dirigida por la palabra del Señor, pero no puede ser dirigida por la palabra del Señor si hay ignorancia acerca de ello, si no hay palabra ahí metida. Y entonces hay mucha familia que tiene ignorancia, y puede ser que uno de los dos cónyuges sí esté bien metido, como en el caso de Aquila y Priscila. Pues no es que haya habido desaveniencia, pero por ejemplo Priscila era la que estaba más metida, ¿verdad?, en las cosas del Señor, y era la que tenía pues la batuta cuando estaban en lo espiritual. Y Aquila en su casa. Pero lo que le quiero decir es que incluso tiene que haber una luz, tiene que haber palabra, no en uno de los cónyuges, sino en los dos, para que los dos puedan impactar toda la familia. De hecho, tiene que haber palabra en cada uno de los miembros de la familia. Esa es una responsabilidad personal. Entonces, cuando hablamos de luz, hablamos de palabra. Cuando hablamos de palabra, estamos hablando de salir de la ignorancia, ¿Por qué en el sentido espiritual, por qué hablamos de que el candelero, la luz es palabra? Este salmo nos lo dice con claridad, pero acompáñenme rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 23, verso 31. Vamos a leer hasta el 34 en la versión de las Américas. Este es el candelero que estaba en la casa del Señor, en esa habitación donde Él descendía. Y qué mejor que empezar por ahí, como aquella mesa que hablamos de los panes de la proposición, que justamente están enfrente de este candelabro. Dice: harás además un candelabro de oro puro. ¿Eso qué quiere decir? Me voy deteniendo despacio porque era lo que le decía hace un momento. Puede haber mucho consejo, mucha palabra, mucha instrucción, pero de criterios meramente humanos. Cuando hablamos del candelabro de oro puro, estamos hablando de la palabra verdadera, legítima, que no tiene nada que ver con lo que el mundo dice, con lo que muchos libros puedan querer enseñarnos acerca de cómo debemos de dirigir nuestra casa. No tiene nada que ver con los criterios personales ni con el humanismo, sino que es la palabra viva del Señor que tiene que ejercer luz. Por eso es que usted no debe dejarse llevar. Mire, usted no se convenza por lo que le puede decir un ministro, sino por lo que la misma palabra del Señor dice. Como cuando el apóstol Pablo, a aquellos que tenían la costumbre de dejarse el pelo largo, le dice: ¿acaso no la misma naturaleza, acaso no la misma ley dice que al hombre le es deshonroso dejarse el pelo largo y a la mujer cortárselo? Porque hay cosas, hermano, que no son necesarias que nos las estén replicando. El mismo Espíritu Santo de Dios nos tiene que indicar aquellas cosas que quizás por moda, quizás por época, quizás por tiempo, quizás por mala administración, quizás por costumbre, por lo que usted quiera, han ingresado a nuestras vidas personalmente y las hemos llevado a nuestra casa. Y ojo que hablamos de más de 16 formas de idolatría hace algún tiempo, de cómo se mete todo ese tipo de cosas a nuestra casa, malos hábitos, malas costumbres. Entonces, no es solamente que alguien le diga, eso tiene que tener un respaldo de la palabra del Señor. Es más, hay cosas que en este tiempo ya no se pueden, mire, oigan lo que le estoy diciendo, ya no se pueden predicar tan libremente, ni siquiera aquí en Guatemala. Pero que cuando alguien tiene candelero en su casa, las va a saber y no las va a practicar, y no se va a dejar convencer de otras cosas que contradicen la misma palabra del Señor. Entonces dice aquí que es la palabra legítima. El oro es legitimidad, es lo verdadero, de oro puro. El candelabro, su base y caña han de hacerse labrados a martillo. Es decir, que la palabra duele. La palabra, en definitiva, puede llegar a lastimar porque raspa, ¿verdad? Usted lima aquellas cosas que no están bien en nuestra vida, y en determinado momento pueden llegar a golpearnos de cierta manera. Recuerdo aquella vez que el Señor Jesús le habla a Pedro, y todo lo que salía de la boca de Jesús era palabra de Dios,
porque era el mismo Dios hablando. Y Pedro le dice, el Señor le empieza a platicar acerca de su pasión y Pedro le dice, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor viene con una palabra de reprensión y le dice, el Señor te reprenda, Satanás. Prácticamente le dice diablo a Pedro. A martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Es decir, de una maqueta lo hicieron. Y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del lado del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Habrá 3 copas en forma de flor, de almendro en un brazo, con un cáliz y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro vaso con un cáliz y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro. Y en la caña del candelabro habrá 4 copas, y en la caña del candelabro, en la caña central, habrá 4 copas en forma de flor de almendro con sus cálices y sus flores. Entonces, si usted se pone a hacer ahí las matemáticas de este candelero, en cada brazo habían 9 elementos. Sus copas, sus cálices y sus flores, 9 elementos. Por 3 brazos de un lado son 27. Y eran 3, de cada lado eran 6. De un lado eran 27, por 2 son 54. Y en la caña central, si usted se pone a hacer, si usted se pone a sumar, ahí habían 12 elementos, más 54 que ya habían de los 6 brazos, son 66 libros. El candelero tipifica la palabra del Señor. La palabra del Señor, pero es interesante que el Señor Jesucristo, Él vino a practicar, hermano, vino a ejercer, vino a posesionarse de los 5 ministerios, de esos regalos preciosos que se habían perdido en el antiguo pacto. Y dice que Él descendió a las profundidades de la tierra. Y yo no me quiero adentrar en eso, pero lo que quiero decir es que si alguien fue apóstol fue Jesús, porque Él fue el enviado. Profeta, hermano, increíblemente. Es más, Él asciende al cielo y dice profecía de Jesucristo que le fue dada a Juan cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis. Sería apóstol, profeta, evangelista, hermano. Él predicó, porque no es lo mismo predicar que enseñar. Predicó a las masas, fue el evangelista que jaló multitudes, y gracias a su evangelismo, a su modo de evangelismo, con 12 personas, ha logrado impactar al mundo entero hasta el día de hoy. Y el pastor, la Biblia dice que él es el príncipe de los pastores, y además de eso, el ministerio que él más ejerció, el más reconocido en los evangelios, fue el magistral, porque le decían Raboni, maestro de maestros. Es decir, él no era un maestro común, era él el maestro de maestros. Y entonces este candelero, específicamente, porque usted sabe que en el tabernáculo hay figuras acerca de los ministerios, pero habla de Jesucristo. El candelero de oro es tipo de Jesucristo, hecho a martillo, sufrido, golpeado, martirizado, para que diera luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero cuando Él se fue, dijo, ustedes son la luz del mundo. Porque Él se iba y nos dejó a nosotros esa encomienda, nosotros ser luz. Pero no se puede ser luz si no se tiene palabra. Espero estarme dando a entender en lo que estoy trasladándole. Entonces, precisamente en este candelero, el ministerio que se está dando a conocer, la figura que entendemos es el ministerio magistral. El ministerio de la enseñanza. Tiene que haber enseñanza en nuestra casa. Para que haya luz, tiene que haber enseñanza. Pero para que haya enseñanza, para que haya aprendizaje, se tiene que tiene que haber un tiempo, hermano, en el que uno tiene que dedicar a aprender. No es una cuestión de que va a ser una cosa por arte de magia. No es por arte de magia, se le tiene que dedicar un tiempo de repente muy, muy extenso, muy profundo al aprendizaje. Entonces, para que haya enseñanza, oiga, pónganme atención a lo que le quiero decir, para que haya enseñanza, para que haya candelero verdadero en nuestra casa, nosotros, por lo menos los que estamos al frente de la casa, padres de familia, tenemos que dedicarle tiempo
al aprendizaje. Esto no se trata que me gusta o no me gusta. Tenemos la responsabilidad, el compromiso de poner candelero en nuestra casa. Y eso no quiere decir nada más que usted se ponga a leer la Biblia, porque el Señor se lo dijo a sus discípulos. Yo los escogí a ustedes para enseñarles. Todo el mundo escoge quién quiere, pero ustedes no me escogieron a mí como es la costumbre. Ustedes no escogieron con quién querían aprender. Yo los escogí a ustedes para enseñarles y los hice mis discípulos. Por eso al principio ellos no son apóstoles, porque apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que quiere decir enviado. Ellos todavía no habían sido enviados. Ellos fueron enviados en Mateo capítulo 28. Entonces ellos ahí eran discípulos, eran aprendices, era gente que le estaba dedicando un tiempo honorable, de calidad, a la enseñanza, al aprendizaje. Estaban siendo enseñados. Y que nosotros, dice la Biblia, que ya traemos una especie de enseñanza poderosa. Por eso es que nos identificamos con Cristo, porque dice que nadie va a Jesucristo si antes no fue enseñado por el Padre. Entonces este es un tema que a mí me apasiona mucho, de la enseñanza, porque a mí me ha gustado, el Señor me ha dado el privilegio de enseñar. Pero antes de enseñar, hermano, créamelo, que le tuve que dedicar y le sigo dedicando mucho tiempo al aprendizaje. Yo sigo aprendiendo. Yo se lo he contado a usted y hoy se lo vuelvo a repetir. Un amado siervo del Señor, con el que yo aprendía, una vez me dijo: ¿usted qué le gustaría hacer en la iglesia? Y yo le dije: bueno, me gustaría enseñar. Hermano, estamos hablando de hace muchos años atrás. Y él me dijo: excelente. Una cosa preciosa usted ha dicho que quiere hacer, pero le voy a decir algo que lo tiene que marcar. Para usted poder enseñar, no puede dejar de aprender. El que quiere enseñar tiene que estar aprendiendo. Por eso es que la predicación, hermano, mire, la predicación es fluida. La predicación es algo que se da uno en el momento. El Señor le va dando muchas cosas. Es más, la predicación, ahora ya se usan más textos bíblicos, pero hace tiempo la gente que predicaba no usaba tanto texto bíblico. Era una cosa poderosa, era para las masas, era para las multitudes, los evangelistas, incluso pastores que predicaban. Pero es muy diferente la predicación a la enseñanza. La enseñanza, hermano, es un pan bien preparado. Es una masa que se tiene que preparar con antelación, que se le tienen que poner muchos ingredientes, que debe llevar mucho versículo bíblico, el cual tiene que tener mucha claridad y tiene que tener mucho contexto, porque cuando se predica, la mayoría de predicadores dejan a la gente en más de alguna parte del tema, la dejan con muchas dudas. Pero el que se discipula, el que viene a aprender, que está en una cuestión de discipulado, como estuvieron los discípulos, esos tienen la chance de decir: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa lo otro? ¿Por qué esto quiere decir aquello? Y entonces la persona que está al frente, que está enseñando, puede poder transmitir y les puede enseñar y puede aclarar dudas. Eso no pasa en la predicación. Entonces, en pocas palabras, lo que le estoy diciendo es que usted tiene, hoy yo quisiera marcarlo en el nombre del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Usted cada vez, mire, si es de jóvenes, si es de viejos, si es de niños, si es congreso, si es lo que sea, usted tiene la responsabilidad de sumergirse y venirse a sentar y aprender. ¿Por qué? Porque usted necesita enseñar. Y alguien que no aprende es una persona que no puede enseñar. Se va a quedar solamente con lo que aprendió y ya estuvo. Pero eso, hermano, eso es, nos vamos a ir quedando en lo obsoleto. Es más, de lo mismo que ya se aprendió, luego el Señor nos va dando más y nos va dando más y nos va enseñando más y vamos comprendiendo más acerca de. Pero eso es dedicarle un tiempo poderoso. Eso también es un tanto de sacrificio para poder enseñar. Porque qué bonito es alguien que enseña a usted, pero pregúntele o preguntémosle a esas personas cuánto tiempo se discipularon. El problema es que si ni nosotros nos queremos discipular, en nuestra casa tampoco les va a gustar la enseñanza. Hay muchas casas que no les gusta la enseñanza, no les gusta la palabra.
En la iglesia hay mucha gente que en todo están bien, pero empieza la palabra y peor si es enseñanza y peor si se alarga un poquito, la gente se quiere ir, la mayoría de gente, y lo que no saben es que lo que están haciendo es que de alguna manera, en algún momento, les va a tocar que enseñar y no van a tener qué. Y si no, van a enseñar mal porque ni siquiera tienen claridad acerca de lo que se está enseñando. Muy bien, ya me tardé bastante en ese tema, en tratar de explicarle que este candelero es tipo de la enseñanza y del aprendizaje, es palabra del Señor. Son los 66 libros. Ese candelero estaba en el lado sur, puesto en el lado sur del tabernáculo, y alumbraba hacia donde estaba la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué es lo que tiene que alumbrar nuestra mesa? La palabra. La palabra del Señor. Eso tiene que alumbrar nuestra mesa. Y en esa mesa estaba el pan, ese pan que eran 66 libros otra vez, porque eran 6 de un lado y 6 del otro, representando las 12 tribus de Israel, y era 66 libros ahí. Era el pan del Señor. Entonces, yo quisiera rápidamente platicarle algunos textos. En la primera epístola de Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 1 y 2, vamos a leer en la versión de las Américas. Es tiempo de que pongamos candelero en nuestra casa. Esto no es responsabilidad solo del pastor, del maestro, del evangelista, del apóstol, del profeta. No, eso es responsabilidad también de usted en su casa, que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar. Gracias a Dios yo he tenido el buen sabor de boca que hay muchos hermanos que han estado durante algún tiempo haciendo su reunión familiar, estudiando la palabra del Señor, y les han surgido dudas y pues lo han dejado en stand-by y nos han consultado, y gracias a Dios hemos podido solventar la mayoría de ellos para ayudarles. Y entonces ya después, en base a lo que ellos aprendieron, ellos van la semana siguiente y pueden solventar la duda que había y explicar lo que la palabra del Señor quería decir. Pero hay gente que todavía lee un montón de textos de la palabra del Señor y los malinterpreta, o no sabe interpretarlos, o no sabe a qué se está refiriendo. Entonces yo quisiera marcarlo con esa preocupación el día de hoy, que usted tiene la necesidad de aprender, de poner candelero en su casa para poder enseñar. Pero no va a poder si no enseña. Dice, por tanto, desechando toda malicia. Miren lo que puede haber en la casa. Toda malicia, y son 5 elementos los que hay aquí. Es una especie de antigracia, de operación bélica, diabólica. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, una de las cosas que se debería de anhelar en nuestra casa es tener candelero, es tener luz, salir de la ignorancia, tener revelación. ¿Por qué le dije el destello? Me voy a adelantar porque ya vamos sobre el tiempo, pero el destello es donde puede haber ya luz, pero cuando hay un destello se ve más claridad todavía y se logran ver cosas que no se veían, como con una cámara, que se lo estoy diciendo. Se toma la foto y usted con su vista natural en un lugar que estaba semioscuro logra ver cosas, pero cuando usted toma la captura de la foto por el destello de luz, logra ver cosas que no veía con la luz natural. De esa misma manera es la revelación de la palabra. Por eso es que la palabra candelero también significa destello de luz, porque aun cuando la palabra ya es luz y vienen los destellos de luz, es cuando vienen aquellos luzazos, llamémosle así a usted, aquella revelación tan deliciosa que el Señor le puede dar a usted, y le ha dado a ministros y le ha dado a mucha gente, que usted no lo había visto y de repente lo lee. Tal vez otro montón ya lo sabían, pero usted no lo sabía, y cuando usted lo ve, ese es un destello, es una revelación de Dios. Misterios de Dios. Tenemos que desear la leche. La leche. ¿Cuál es la leche? La leche es la doctrina básica, no adulterada, no leudada. Usted sabe que un poquito de levadura leuda toda la masa, la infla. No, la leche, la doctrina
doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina, Jesucristo es el cimiento, la doctrina, y sobre esa doctrina se tiene que edificar el edificio que se llama casa. Entonces, nosotros para poder edificar nuestra casa tenemos que tener enseñanza, tenemos que tener cimiento, tenemos que tener doctrina básica. Además de esto, es que teniendo la doctrina básica vamos a sacar fuera toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda difamación. No solo de nuestra casa, porque yo creo que eso está pasando en la iglesia. Esta es una operación, eso es una actividad diabólica que está pasando en este último tiempo. Que lo que hay es malicia, es engaño, es hipocresía, son envidias y es difamación. ¿Y por qué es eso? Porque no hay enseñanza, porque no hay leche. Y mire, ¿por qué es que después la gente se aburre escuchando? ¿Por qué es que los nuestros en nuestra casa, incluso cuando platicamos de la Biblia, de repente se desesperan? Porque no tienen leche, no tienen doctrina. ¿Qué quiere decir? La leche, usted sabe que la leche en los niños es la que calcifica, es la que hace que tengan huesos sanos, el calcio, pero además de eso hace que salgan dientes poderosos, ¿va usted? Para que más adelante ese niño pueda comer alimento sólido. Es decir, que si alguien no toma la leche espiritual de la doctrina de la palabra, más adelante no va a poder comer alimento sólido, no lo va a entender, pues. Se va a quedar en el limbo, no va a entender, va a costar demasiado. Y usted se tiene que preocupar cuando se abre palabra y decir, ¿qué fue lo que dijo? Que no entiendo. Si no entiende, de repente es porque no se ha tomado ese tiempo de calidad para sentarse y aprender. Tenemos que aprender, tenemos que seguir aprendiendo para poder enseñar. Hebreos capítulo 6, verso 1. Y yo lo quiero dejar... pues estuvimos platicando aquí hace un par de meses, creo yo, con los hermanos de liderazgo juvenil y otros hermanos que nos acompañaron. Estuvimos hablando acerca de la enseñanza, de la predicación más que todo, no de la enseñanza. Y les traje este texto bíblico. Dice en Hebreos capítulo 6, verso 1, dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. La leche, la doctrina es el inicio del camino para poder llegar a ser una persona madura en tu casa. La luz del menorá, del candelero en tu casa va a traer madurez. La madurez es aquella que quita todo comportamiento de niño, sea cual sea la situación que pueda pasar en nuestra casa. ¿Se ha dado cuenta que a veces nosotros como adultos tenemos actitudes de niños? ¿Por qué? Porque no somos maduros. ¿Y qué es lo que nos va a dar la madurez a nosotros los cristianos? La doctrina de la leche, o la leche de la doctrina. Avanzamos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento, porque el fundamento ya debería de estar en cada uno de nosotros, pero yo hoy quisiera confrontarlo y preguntárselo. Del arrepentimiento de las obras muertas. ¿Conoce usted esa doctrina? ¿Sabe cómo es esa doctrina? ¿Podría explicarme usted esa doctrina? ¿Podría explicárselos a los suyos en su casa? Y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre los lavamientos. En la Reina Valera 60 dice acerca de los bautismos, de los diferentes tipos de bautismos que hay. ¿Conoce usted las diferentes? La Biblia dice que la fe es un misterio. Eso es una doctrina que hay que enseñarla, que usted y yo la tenemos que saber. De los bautismos. Usted dice, yo no, eso no me va a salvar. No, la doctrina en efecto no salva, pero sí va a condenar a mucha gente. Sí la va a condenar, no salva, pero sí va a condenar, porque una palabra que no está bien cimentada, que es errónea, puede llevar a la condenación. Por eso es que se levantaron un montón de doctrinas desde este tiempo hasta el tiempo de hoy. De los bautismos y de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Por lo menos esa doctrina, mire, esto es a lo que el escritor de Hebreos le está llamando leche. Y yo le quiero preguntar a usted, si usted tiene esa leche para poderle enseñar. Si no, de repente, pero es que no hay luz. Busque. Ahora la gente, hermano, con todo respeto, encuentran algo en el internet, los impactó, lo postean, lo dicen, y eso fue todo. Es más, algunos hasta lo predican, ¿verdad? ¿Sí?
algún pensamiento, porque ahora hay mucha gente que lejos de predicar la palabra del Señor en la iglesia, en la misma casa, lo que se volvieron fueron filósofos, están vaya a filosofar, ¿verdad usted? De un montón de pensamientos bonitos y agradables a la mente y al corazón, pero que de fundamento de la doctrina de la leche espiritual no tiene nada. ¿Y de qué sirve eso? No va a servir de nada. Vamos a seguir en ignorancia si no ponemos luz. Hay que avanzar a la madurez. Entonces le dejo ahí para que usted se conteste, para que usted mismo se conteste, perdón. ¿Será que yo por lo menos esto que dice aquí el libro de Hebreos, yo lo sé bien? ¿Yo lo conozco? ¿Yo lo podría explicar? ¿Yo lo podría enseñar? ¿Será que esa luz yo la podría poner sobre la mesa de mi casa? Se lo dejo a usted. Y si no, le suplicaría que empiece a aplicarse ya para aprender lo que sí es necesario aprender, porque nos gusta aprender un montón de cosas, ¿verdad? Lo que le dijo fulano hace como 15 años y lo insultó y le dolió en su corazón, eso sí no se le olvida. Pero lo que se enseñó hace 8 días en una palabra poderosa, eso sí ya lo olvidó. Porque uno aprende y atesora lo que uno quiere. Y hay gente que atesora lo que no se debe en el corazón. Hebreos capítulo 5, verso 14 al 15, versión de las Américas. Dice, porque todo el que toma solo leche, oiga bien, todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Mire, hermano, estamos hablando que la leche es primordial, pero después el escritor de Hebreos dice, el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Es decir, hay que seguir avanzando, no nos podemos quedar solo con la doctrina. Y si ni la doctrina conocemos, porque es niño, dice. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, ¿sabe qué es lo que está pasando en nuestra casa? ¿Por qué? Porque en nuestra casa hay un montón de confusiones. ¿Será que me puedo poner arete en la nariz, en el párpado? ¿Será que puedo ponerme tal y cual ropa? ¿Será que puedo oír tal y cual música? ¿Será que puedo tener de amigo a tal y cual persona? ¿Por qué hay tanta confusión? Porque no hay luz, porque no hay candelero, no hay cómo discernir el bien y el mal. ¿Por qué? Porque nos quedamos ni siquiera con doctrina, mucho menos con alimento sólido. Entonces, el que no tiene alimento sólido no ha alcanzado madurez, no es un adulto espiritual y entonces no puede ejercitar los sentidos espirituales para discernir entre el bien y el mal. Y entonces están confundidos. Esto no parece tan malo. ¿Qué de malo tiene esto? Y lo resultan haciendo. ¿Por qué? Porque no hay aprendizaje, no hay enseñanza, no hay candelero. Acompáñenme. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6, versión de las Américas. Dice, sin embargo, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Palabra. Porque estamos hablando de la sabiduría de Dios, ¿verdad? La que está llena de misericordia, la que es poderosa, que desciende del cielo, no la que es natural y diabólica. Esa no. Estamos hablando de la sabiduría, de esta sabiduría, de la palabra, del menorá, de la palabra de Dios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y contextualmente, ¿quiénes son los que alcanzaron madurez? ¿Quiénes son? Los que tuvieron doctrina y que siguieron avanzando hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de la misma doctrina, sino que buscando más enseñanza, buscando más aprendizaje, buscando ya no solo la leche, sino, hermano, el alimento sólido, ya no solo el logos, sino el rema, ya no solo la luz, sino los destellos, la revelación de la palabra. No te estoy diciendo una prédica, estamos hablando de enseñar. Porque en las prédicas, incluso yo sé y creo con todo mi corazón que el Señor usa a los siervos. Y que hay mucha gente que ha predicado cosas que han impactado gente y que les han cambiado su vida, pero que ni el mismo predicador entendió. Pero el que enseña tiene la responsabilidad de haber digerido, de haber agarrado el pan y haberlo desmenuzado y preparado para que otros lo puedan comer. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestra casa.
Solo con los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Y usted puede leer ahí hasta el verso 10. Hasta el verso 10. Lo vamos a dejar ahí por cuestión de tiempo. Quisiera que leyéramos Éxodo capítulo 13. Vamos a leer el versículo 34. Ese tenemos ahí. Es la Reina Valera actualizada 1989. El poner candelero en casa es tener enseñanza. ¿Pero quién va a enseñar? Yo no digo nada que no haya escuchado de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Ni hago nada que mi Padre no me ha dicho que haga. Nosotros hacemos todo lo que se nos ocurre porque no hemos aprendido. Tenemos que aprender de la palabra del Señor. Por eso es que nos equivocamos tanto, amado hermano. La gente no haya cómo decirle a su hijo que tal o cual cosa es mala y se lo empieza a decir con un montón de cosas que filosofías y de todos modos no le dijo nada, no lo va a impactar. Pero si usted lo estorba con la enseñanza que usted aprendió de la palabra del Señor, aunque pareciera que no pasó nada, y aunque se vaya como el pródigo, ese patojo regresa. Porque les transmitió la enseñanza poderosa de la palabra. Y dice la palabra, la misma Biblia dice en Isaías que la palabra va a descender como lluvia para germinar la tierra y no regresará a él vacía sin antes haber cumplido su propósito. Y toda persona que escucha la palabra del Señor, sobre todo en nuestra casa, estorbar con la palabra del Señor, no con nuestro criterio, no porque así nos trataron a nosotros, no porque así nos dijo el primo, no porque así nos dijo el vecino, no, porque la palabra del Señor lo dice, y tener una explicación cuerda, espiritual, de lo que la Biblia dice que no, sea a su cónyuge, sea a sus hijos, sea a quien sea, hasta un invitado, si usted ya tiene invitados a la hora de tener una enseñanza, poderles decir, esto no se debe hacer porque la Biblia dice. Así es como debiera de ser. Leámoslo, este pasaje. Dice, la gente llevaba sobre sus hombros la masa que aún no tenía levadura y sus artesas envueltas en sus mantos. Le quise poner esta versión porque la versión Reina Valera 60 dice que llevaban las levaduras que aún no había sido leudada, la masa que aún no había sido leudada, llevaban a cuestas. Pero esta versión lo traduce la Reina Valera actualizada en 1989, dice que llevaban sobre sus hombros la masa, la harina ya amasada, pero que no tenía levadura. Eso quiere decir la palabra legítima, no adulterada. Y la llevaban en sus hombros. Y aquí hemos dicho cantidad de veces, hermano, que cuando la Biblia habla de hombros está hablando de responsabilidad. Por eso fue que el Señor Jesucristo la cruz la llevó en hombros, llevaba la responsabilidad del pecado del mundo. Por eso es que el sacerdote en cada uno de sus hombros tenía 6 tribus de Israel representadas ahí en los hombros. Y aquí la responsabilidad es de ponerse la palabra en los hombros, es responsabilidad de enseñar. Pero no es solo el enseñar. El que es responsable de enseñar tiene que ser aún más responsable de estar aprendiendo. Tenemos que aprender. Por eso cuando vengas a la iglesia, por eso cuando te conectes, escribe, apunta, pregunta. Aquí todavía somos una iglesia pequeña, todavía tienen la chance de acercarse y poder preguntar con los pastores, con la gente que usted considere que le puede edificar, que sepa de la palabra del Señor. Muy bien. El tiempo se nos acabó. Es una responsabilidad de cada quien. Isaías capítulo 50, verso 4 y 5, versión de las Américas. Ya estamos terminamos un par de textos más y termino. Mire este pasaje del profeta Isaías. Porque aquí no es, mire, todos, sin excepción alguna, tenemos la responsabilidad de enseñar. Y si tenemos la responsabilidad de enseñar, tenemos que tener, obviamente, aprendizaje.
Y para tener aprendizaje, hermano, se tiene que pagar el precio. Hay que estudiar, hay que leer, hay que sentarse a aprender. Pero eso es algo que muy poca gente quiere hacer. No les interesa. Bueno, cuando tu candelero necesite aceite para alumbrar, a ver qué tipo de aceite le pones. ¿Qué tipo de enseñanza? ¿Qué has aprendido? Isaías dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Oigan, el Señor Dios, ¿a quién? A un profeta. ¿Qué le dio? Lengua de discípulo. ¿Qué quiere decir eso? Que Isaías tuvo que aprender. Me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Miren lo que hace la persona que tiene aprendizaje. Cuando tiene aprendizaje, pone candelero en su casa y con una sola palabra puede quitar la fatiga de su casa. Puede quitar el cansancio, puede quitar la ignorancia. Un discípulo, dice que el Señor le dio lengua de discípulo, de aprendiz, lengua de alguien que tiene enseñanza, de alguien que está aprendiendo. ¿Para qué? Para con una sola palabra sostener al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar. ¿Como quiénes? Como los discípulos. Hermano, si no entendemos eso, yo no sé de qué manera explicárselo ya. Se tiene que escuchar con oído de discípulo, no con soberbia, no pensando que yo lo sé todo. Se tiene que escuchar con la intención de aprender. Se tiene que escuchar no con oído de lagartija, que se entra por aquí y se sale por acá. Se tiene que escuchar con oído de discípulo. ¿Cuál es el discípulo? El que quiere aprender, el que está aprendiendo, el que quiere crecer, el que quiere proseguir hacia la madurez, el que quiere destellos de revelación, quiere la luz. El Señor dice en la Biblia, en el libro de Cantares, que viene por una iglesia que tiene leche y miel debajo de su lengua. Que en su lengua, que en su boca, que en su paladar tiene la doctrina y tiene la revelación de Él, que tiene aprendizaje, que tiene enseñanza. El verso 5, si me haces favor, mi amado, dice, el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Increíble, ¿verdad? Una de las cosas lindas que yo le he podido ver a ese siervo, el profeta Horacio Lee, también al pastor Danilo, es que ellos han escrito algún par de libros acerca de lo que ellos ministran. Y eso quiere decir que ellos se han tomado el tiempo para aprender. Ellos se han tomado el tiempo para aprender, tiempo de calidad para aprender. Platicaba con el pastor Danilo y ellos nos contaban que él y su esposa se conocieron en la universidad estudiando, creo que teología bíblica, estudiando para eso, estudiando. Imagínense cuánto tiempo se tiene que dedicar. O sea, no es una cuestión de que lo que sé, si solo le puse la mano a la Biblia y por medio de ponerle la mano se me pasó. No, hay que dedicarle tiempo. Ese tiempo que le dedicas a las series, dedícaselo a aprender. Mire, Dios santo, yo creo que sí se puede vivir sin series, sí se puede vivir sin celular, si antes lo hacíamos. Antes no lo teníamos. ¿Por qué no regresar? ¿Qué de retro vas a tener que no sepas de la Casa de Papel ahorita? ¿Qué de retro se va a tener? Saber qué es la Casa de Papel. La Casa de Papel, saber qué es, hermano. Yo no sé. El otro día pregunté y me contaron y yo creo que va, no sé qué temporada es la que va, no sé qué temporada va. La 5ª temporada, Cristo bendito. Y le aseguro que usted sí tiene el acervo en su interior de todo lo que es y le sabe la continuidad. Pero le aseguro que de los días que estuvieron subiendo a recibir doctrina básica ahí, todo lo que recibieron ya se les olvidó. Y si lo retomáramos ahorita, saber de qué está hablando, hermano. Sí se puede vivir sin esas cosas que nos han distraído y han quitado la palabra legítima, el candelero de oro de nuestra casa. Termino con este texto. Dios mío. Vamos a poner Isaías capítulo 29, verso 24. Ahí tenemos en la Nueva Reina Valera 2000.
Y los errados de espíritu aprenderán inteligencia. ¿Por qué están errados en su espíritu en nuestra casa, en las iglesias? Porque hay un montón de gente que está errada de espíritu, porque no tienen sabiduría, no tienen inteligencia. El Señor nos va a dotar de inteligencia, de sabiduría. Dice, y los errados de espíritu aprenderán inteligencia. ¿Cómo es que se quita el error? Aprendiendo inteligencia, aprendiendo sabiduría. Y luego dice, y los murmuradores aprenderán doctrina. Eso quiere decir, hermano, que toda la gente que anda murmurando, si usted lo ve contextualmente, es la gente que no tiene doctrina. Entonces, para que se vaya la murmuración de tu casa, para que se vaya la murmuración de nuestra iglesia, lo que hay que aprender es doctrina. Por eso es que la gente anda hablando lo que no sabe, murmuran de lo que desconocen. Por eso es que hay tanta murmuración. ¿Por qué? Porque no hay doctrina. Hay que enseñar. Y la primera escuela, así lo dice, incluso en lo secular, la primera escuela es la casa. Es la casa. Cristo bendito. Poneme la siguiente imagen ahí, creo que es, usted lo puede leer en la versión de las Américas y en la versión Reina Valera 60. Del pasaje anterior que dice errados, la Reina Valera 60 dice extraviados, perdidos. Los perdidos, los extraviados aprenderán inteligencia. Mire cómo dice 2 Timoteo capítulo 4 verso 3. Este es Pablo hablándole a Timoteo. Porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza. Que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Por eso es que uno de los ministerios, por eso, mire, a Jesús lo detestaron por su enseñanza. Yo creo con todo mi corazón, todos los ministerios son sufridos, todos. Pero el magistral, hermano, como es el que cuela todo, el que no deja pasar, el que enseña, el que corrige. Es más, el ministerio magistral por la palabra, y cuando usted quiera yo se lo puedo enseñar. El ministerio magistral le pone equilibrio a los otros 4 ministerios, porque es el que les pone cimiento bíblico, porque no hay margen de error, porque es palabra. A no ser que sea de este tipo de maestros, ¿verdad? Que quieren hablarle a la gente según lo que quieren escuchar. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es el candelero, esa no es la enseñanza. La Reina Valera 60 dice, porque vienen tiempos que habrá gente que no querrán sufrir la sana doctrina. Así lo dice literalmente. Yo le puse esta versión porque dice verdadera enseñanza, porque lo que estamos hablando de la enseñanza, del aprendizaje. Gloria al Señor. Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Cuando dices sabiduría en tu casa, en la iglesia, no te extrañes de repente que duela un poquito, no por la forma en que lo digas. No estoy hablando de que se puede decir de una forma grosera, no. Simplemente el decir la verdad. Hay un dicho por ahí, ¿verdad?, que dice que por la verdad murió Cristo. El que habla sabiduría, aguijona. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Cuando alguien llega, ¿verdad, hermano?, y empieza a hablar sabiduría, cae mal. Y yo no se lo digo porque yo me la lleve sabio de ninguna manera. Dios me guarde, yo sigo aprendiendo y no apenas, hermano. De veras, yo admiro mucha gente que el Señor le ha dado tanta bendición y se lo he pedido tanto al Señor que nos revele su palabra. Pero cuando cuando las personas hablan sabiduría, son como aguijones, dice. ¿Y qué hace el aguijón? Incomoda, lastima, duele. Y como clavos bien clavados, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Los maestros, está hablando de enseñanza, está hablando de aprendizaje, por eso se lo dije así. Hay otra versión que dije son clavos hincados. Imagínese usted meterle un clavo hincado a alguien, ¿no? Eso duele. O meterlo a usted y que cuando entre quererlo sacar, ay Dios, ya no se puede. Por eso la palabra magistral, la enseñanza en tu casa, el candelero en tu casa, se va a meter en el corazón de los tuyos y cuando lo quieran sacar, va a estar hincado, va a estar doblado ahí, no se va a poder salir. Esa enseñanza no se va a perder nunca, pero es tiempo de que lo empecemos a hacer ya, el candelero en nuestra casa. Oseas capítulo 4, verso 6, pongámoslo de una vez en la PDT.
Este dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, dice la versión de las Américas, pero mire cómo lo dice la versión PDT, porque no estamos hablando de un conocimiento de este mundo, como dijo el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, no sabiduría de este mundo, no conocimiento de este mundo. Dice la PDT, mi pueblo está destruido, tiempo presente, porque no conoce a Dios. Ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Qué es lo que dice cuando dice mi pueblo perece por falta de conocimiento? Así lo dicen la mayoría de versiones. Mi pueblo fue talado, cortado por falta de conocimiento. Mi pueblo es cortado por falta de conocimiento. Mi pueblo fue consumido por falta de conocimiento. Lo que está diciendo es, no conocen a Dios. El candelero en nuestra casa, la enseñanza en nuestra casa, de lo que aprendemos nosotros para trasladarlo en nuestra casa es luz, es quitar la ignorancia, es dar a conocer a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel en los 70 años de cautiverio? Como no había candelero en sus casas, no había enseñanza, se olvidaron de quién era Dios, no sabían quién los había hecho cruzar el Mar Rojo, no conocían quién los había hecho cruzar el desierto, no sabían para qué se utilizaban los instrumentos musicales que eran para darle la gloria y la honra al Señor, no lo sabían, lo desconocían. ¿Sabe por qué? Porque no había candelero, no había enseñanza, no había aprendizaje. Y el pueblo, nuestra casa, puede ser destruida si no conocen a Dios. Y la única manera de conocerlo es por medio de la enseñanza. Así que, amado hermano, Dios le bendiga esta noche. Espero dejarlo inquietado en su corazón para que usted se meta, que aprenda, que venga usted con sus oídos, hermano, atentos el día que puede venir al servicio, cuando podamos tenerlos presenciales, y cuando no, conéctese para aprender. Vaya con un oído de discípulo, no con un oído de crítica, no con un oído, hermano, de prejuzgar, no con un oído de no recibir. Vaya con un oído de discípulo, queriendo aprender. Y cuando uno quiere aprender, recibe lo bueno, lo que es bueno, y lo malo lo desecha sin que afecte tu corazón. Yo espero haberlo dejado inquietado. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un momento en que se van a levantar falsos. Y la gente que no quiere la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza, se van a acumular maestros para que les enseñen conforme lo que quieren escuchar. Ya lo leímos. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, no lo vamos a poner, usted lo ha oído, y verso 18, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles. Ahí no dice predicándoles, ahí dice enseñándoles. Después dice, yo no puse esos pasajes, pero después dice en el libro de los Hechos, o ahí mismo en los Evangelios, creo que es en el de los Hechos, y me seréis testigos. Tenemos que testificar, tenemos que ir a enseñar. En Jerusalén primeramente, después en Judea, después en Samaria, después hasta los confines de la tierra. Pero primero hay que empezar, valga la redundancia, hay que empezar en casa, hay que empezar en Jerusalén. Ahí hay que empezar a trasladar la enseñanza que Dios quiere que traslademos. Hay que enseñar. Espero haberlo dejado inquietado. Terminamos con este tema glorioso acerca de la enseñanza, y ha sido una bendición acerca de la enseñanza el día de hoy, pero de los 5 elementos que deben estar en nuestra casa, que no son sugeridos, sino que son necesarios para el pleno funcionamiento de nuestro matrimonio primeramente, luego de nuestra familia, y de esa manera poder funcionar como iglesia. Padre, te damos gracias esta hermosa noche, Señor. Bendecimos tu nombre, agradecemos, Señor, tu presencia. Yo sé que tú nos has hablado, Señor. Sé que has tocado nuestro corazón. Te pido, Señor, que inquietes a cada persona, Señor, que ha oído tu palabra, para que anhelen, qué delicioso, qué lindo, qué precioso es tener lengua de discípulo. El que tiene aprendizaje, que tiene enseñanza con una sola palabra. No hace falta hablar 1 hora, 2 horas, ni decir
cuanto argumento humano y humanista hay, con una sola palabra de Dios, puede levantar al fatigado, puede quitar la fatiga de su casa, puede quitar la fatiga de su comunidad, puede quitar la fatiga de su trabajo. Con una sola palabra, Señor, que esta noche nosotros podamos adquirir lengua de discípulo, que anhelemos con todo nuestro corazón aprender. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de poner candelero en nuestra casa, enseñar. Inquiétanos, Señor, a todos aquellos que enseñamos afuera, que también debemos de enseñar adentro, que es lo primordial, que debemos de sentarnos en nuestra mesa. Tengamos el título que tengamos, Señor, que también nos tenemos que sentar en nuestra mesa con los nuestros y poder enseñar, poder aclarar dudas, poder transmitir, Señor, lo que hemos aprendido. Que esta noche tu iglesia, tu pueblo, Señor, tu amada, anhele la luz de tu palabra en sus vidas para poder transmitirla. Danos, Señor, lengua de discípulo, que tengamos oído de discípulo como Isaías, al que tú inquietabas y lo despertabas día tras día en la madrugada, le despertabas con oído de aprendiz, con oído de discípulo, y no se negó a aprender para poder transmitir la palabra. Te damos gracias esta noche, Señor. Te damos a ti la gloria, a ti la honra, el honor y la alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. El Señor le bendiga, amado hermano. Terminamos con esta serie de temas. Espero que haya sido de bendición para su vida. No se olvide, estamos siempre los días miércoles, sábados y domingos. Hasta donde el Señor nos lo permita. Esté siempre atento a los anuncios. Que el Señor le bendiga, que pueda conciliar un buen sueño, y si el Señor lo permite, nos vemos en una próxima ocasión. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones.